En este primer caso nosotros tenemos una suma que dice que es un 2/5 más un 8/10. ¿Qué es lo que debemos hacer? Antes que nada debemos ver si esto se puede simplificar. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? En la suma y en la resta, muchos lo que hacen es realizan el cálculo y en el resultado final empiezan a simplificar. Pero lo que pasa es que si esto, en vez de ser dos simples números, tenemos un montón, termina siendo muy engorroso, haciendo cuentas con números muy grandes. Entonces mi recomendación es comenzar desde cero. O sea, tengo el ejercicio, bueno, me fijo, a ver, ¿puedo simplificar? Bueno, entonces voy a empezar. En este caso yo tengo un 2/5 más un 8/10, como bien habían dicho. El tema es que en la suma y en la resta no se pueden simplificar este con este. No, o sea, no puedo simplificar el 2/5 con el 8/10. Simplemente puedo simplificar el 2 con el 5, en el caso que sea posible, o el 8 con el 10. No se puede simplificar ni cruzado ni derecho. Entonces, en este caso, 2 y 5 son números primos, es decir, que solo se pueden dividir por sí mismos. Entonces, no los puedo dividir entre sí. Pero eso no pasa con el 8 y con el 10. El 8 y el 10 son números pares, entonces estos dos yo los puedo simplificar, es decir, dividir por 2. Yo voy a dividir 8 dividido 2 me da 4 y 10 dividido 2 me dio 5. Entonces, ¿qué cuenta me queda por hacer? 2/5, que yo no pude hacer absolutamente nada, más 4/5. Después simplemente hago una suma de fracciones. En este caso, como tienen el mismo denominador, se coloca 5. El mismo, es decir, 5. Y ahora hago 2 más 4, 6. Esto solamente ocurre, gente, cuando yo tengo el mismo denominador. Si no, que hago 2 más 4, 6, 5 más 8, 13. No, solamente si tienen el mismo denominador. Si tienen diferente denominador, habrá que hacer otros pasos. Que también tengo un video de cómo se realiza eso, ¿sí? Vamos al siguiente caso. En este caso yo tengo un 3/9 y un tercio. Como bien dije, solamente arriba y abajo. Entonces estos dos están en la tabla del 3, entonces los puedo dividir por 3. Otra cosa que hay que saber es que siempre se tienen que dividir por el mismo número, ¿sí? 3 dividido 3, 1, 9 dividido 3, 3. Ahora simplemente lo paso en limpio. Un tercio menos un tercio. Hasta acá viene divino. Ahora voy a ver un ejemplo siguiente donde no tengo el mismo denominador, ¿sí? Bueno, y acá tengo un tercio menos un tercio, me queda 0. Vamos con el siguiente ejemplo. Pero antes, suscríbanse al canal, gente, ¿sí? Si les es útil este video, bueno, hay un clic denme un like y suscríbanse, así me sigo motivando y haciendo mucho más videos de matemática. Y ahora voy a hacer un par de videos más sobre cosas de informática y otros truquitos lindos. 2 dividido 2 me da 1 y 10 dividido 2 me da 5. ¿Por qué lo divido por 2? Ambos números son pares. Ustedes no necesitan aclarar esto de dividido 2. Acá puse el resultado, perdón. No necesitan escribir dividido 2, dividido 2. Yo los pongo para explicación, ¿sí? Entonces me queda un quinto. ¿Por qué no es necesario colocarlo? Porque si no se marean, ¿qué coloco? ¿Un 2 o coloco un 1? Más 9 tercios. ¿Y ahora qué pasa? Como tienen diferente denominador, simplemente voy a buscar un número que esté en la tabla de los dos. Un número que esté en la tabla de los dos es el 15. ¿Por qué? Porque 3 por 5 es 15 y ahora hago un cálculo normal. 15 dividido 5 es 3, 3 por 1 es 3, más 15 dividido 3 es 5 y 5 por 9 es 45. Ahora sí, simplemente voy a sumar 9.
3 más 45 me da 48 sobre 15. Me voy a fijar si estos dos los puedo simplificar, si los puedo dividir por 3. ¿Cómo me di cuenta si los puedo dividir por 3? Porque yo sumo 8 más 4 y hago 8, 9, 10, 11, 12. Me da 12. ¿Sí? Y 5 más 1 me da 6. Como estos dos están en la tabla del 3, quiere decir que los puedo dividir por 3. 48 dividido 3 da 16 y 15 dividido 3 me da 5. Fíjense cómo yo simplifiqué al principio y también simplifico al final. ¿Qué pasa? En este caso yo lo dejé para que ustedes vean que también se puede simplificar al final, pero acá al principio yo podía haberlo simplificado. No solamente esto, sino que este 9 con este 3. 9 dividido 3 es 3, 3 dividido 3 es 1 y tenía una cuenta un poco más corta, ¿sí? Pero mi consejo, o sea, yo quería darles una explicación de que si ustedes llegan que al final también pueden seguir simplificando, lo hacen. Así que bueno, gente, espero que les haya sido muy útil este video. Si es así, compártanlo, espero sus likes, sus suscripciones y nos estamos viendo en el próximo video. Bye.